Uno. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, depende de qué hora nos vean. Agradezco mucho a Natalia su colaboración para hacer esta investigativa y aclaro que Natalia no conoce nada del tema. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Muy bien. Voy a hacer un conteo de 5-1 para que entres en hipnosis, ¿sí? Aunque yo sé que Dale, entras pues. rápido. Ok, vamos a empezar. Ponte cómoda, cierra tus ojos. Vamos a empezar con las preguntas del protocolo. Dice, pregunta 1. Cuento de 1 a 3 y a mis 3 te conectas con lo que se conoce como el experimento Filadelfia y me dices cuál es la primera información que percibes o visualizas. Veo, veo como un grupo de, como si fuera a lo que le decimos como alienígenas. Están todos rodeados en una mesa muy grande en el cual hay unos niños, en- le meten como un chip y a esos niños lo ponen como de forma de experimentación y le sacan datos, porque a través de esos niños los llevan al mundo y recolectan una información que a ellos les funciona y les sirve para ver cómo funciona ciertas partes de la población o sociedades. Eh, los que estaban conectados en la mesa son varias especies. Hay sobre todo un jefe, ese jefe está como en el centro de la mesa y es el que más propone a que sean niños con los que vayan a experimentar. Dice que es una nueva forma del control de la sociedad y con el que pueden como monitorear de cierta forma poblaciones. Empiezan también, hay como una controversia entre los dos, hay como dos bandos y el otro bando lo que quiere es reducir la población. Entonces están ahí porque unos dicen como que los que apoyan a los niños dicen que hay que llevar a los niños para si crear un nuevo desarrollo desde la infancia, desde el humano joven, pueden generar un desarrollo, una evolución diferente. Pero los otros dicen que ya no hay más conexión con la raza humana y que mejor desconectarse de ellos y eliminar cierta parte de la población con la cual pues se ha intervenido y que ya no funcionan y volver otra vez a otro planeta. Ok, una pregunta. ¿Estás conectada con el experimento Filadelfia? ¿Es correcto? Sí. Ok. Dice, ¿percibes o visualizas símbolos? ¿Sí o no? No, veo es como si fuera, bueno, sí, como dos logos. Cada logo es como representante de una nave que son como los inversores, los que están dirigiendo el programa. Ok. ¿Está relacionado lo que se conoce como el experimento Filadelfia con el proyecto Rainbow o arcoíris en español? Sí, no o solo parcialmente. Parcialmente es como un aliado, no solo con ese experimento, sino y con ese proyecto, sino con otros proyectos que han surgido en muchas partes del mundo. Son como aliados, como que se sabe lo que está pasando y a veces se ayudan, pero no interfieren. Ok. ¿Percibes algo más? No. Ok. Siguiente pregunta. ¿Se realizó realmente el experimento Filadelfia? Sí, no o solo parcialmente. Parcialmente no se realizó a la población que se esperaba, ya que hubo mucha controversia con el asunto. Entonces, lo que hicieron fue como tomar cierta población y la hicieron más pequeña y
empezaron a generar el experimento de esa manera para ver si el proyecto funcionaba en una escala menor y ahí ya lo pasaban a otra escala. Empezaron con unos chips también desde una parte de un laboratorio, desde algunos niños para generar y ver cómo su desarrollo. ¿Qué es el experimento Filadelfia? Como hablaba ahorita, yo puedo y percibo como dos bandos. Cada bando está como si fuera muy influyente. Un bando lo que quiere es como mejorar supuestamente a la población, en mejorar en aspectos de ellos en el que pueden tener un control y puede a través de ese control desarrollarse de la forma que ellos quieren, la sociedad. Y la otra parte es la reducción de la población, ya que la raza humana para ellos ha llegado a un límite en el que es la tierra o es el humano. Entonces, es como si fuera una brecha para lo que ellos consideran como una esperanza a ver si el humano puede generar producción para ellos o ya definitivamente no se puede seguir cosechando. Entonces, en base a lo que comentas, ¿cuáles son los propósitos que percibes de este experimento? Aunque ya platicaste un poco de eso. Pues un propósito es el que dije, eliminar la población como, como a las personas que ya han conectado desde antes y digamos se han desviado a lo que ellos consideran o generarle como un respiro a la Tierra para pensar a generar nuevos humanos o a lo que ellos quieren generar como un proyecto de humanos artificiales. Otro propósito es el que están haciendo, que es generar el cambio, digamos, que es como una infiltración desde la conciencia, entonces filtran al humano desde niño y así le controlan todos sus aspectos hasta que ya es un adulto. Eh, Esos son como los principales propósitos. También quieren a través de ello, es como que con todos esos archivos y información que están recolectando, también quieren generar como otra nueva especie de humano, eh, pero marcada a través de tecnología y es como una colaboración con otros países en el cual están viendo si pueden generar y crear un superhumano que ya no venga con los problemas anteriores del humano que ellos dicen de hoy en día. Ok. ¿Quiénes son los principales protagonistas del experimento Filadelfia? Em, Hay una raza que es como si fuera un zancudo, pero muy grande. Em, y ahí los que ellos le llaman grises están en aliados y están generando también como pactos con otras especies, especies de otros planetas y otras dimensiones. También están generando un pacto con un humano aquí en la Tierra que es humano-humano, que es alguien que a través se puede y se está conectando con ellos y a través de esa conexión es el que está generando las conexiones y también algunos lazos con otros países que les está ayudando más al control, pues a manejar el control de la población desde aquí, ya que ellos pues no pueden interferir directamente físicamente aquí en el plano de la Tierra, entonces les toca intervenir a través como de conejillos de indias que ellos toman como los cuerpos prestados y a través de esos cuerpos prestados es que generan una imagen aquí
a la Tierra, pero esos cuerpos como que se los da, o sea, se los presta otra empresa de laboratorio que genera cosechas del humano y genera como portadores para que otras especies puedan tomar esos cuerpos y asimismo poder representarse aquí en la Tierra en el plano físico. Ok. Ahorita vamos a la libre. Dice ahora, ahora te conectas a esta información. El experimento Filadelfia es un supuesto experimento secreto realizado por la Marina de los Estados Unidos en los astilleros de Filadelfia, Estados Unidos, durante el 28 de octubre de 1943. ¿Percibes esta información adicional como real? Real, pero como en el mundo físico en el que fue como una pantalla, fue como lo que se le vendió a la población para que aceptara esos cambios y sacrificara a, a sus, a sus, a sus seres amados. Entonces había mucha gente que se ofrecía como portadora para cumplir el fin del experimento y pues para que esa gente se sacrificara o se ofreciera, se le vendía esa pantalla. Ok. Gracias a esta información, ¿captas algo más sobre esta historia? Em, Veo que hubo como en la parte física muchas personas que intentó filtrarse a ese experimento y ver si tenía intenciones diferentes o ocultas y mucha de esa gente murió debido a eso. Lo tenían demasiado sellado esa información, entonces no se podía filtrar a la sociedad. También, pues, a este experimento salió como otra rama de experimento donde utilizaban como ciertos lugares de la Tierra y que generaban como una calamidad, una catástrofe en el cual podían ver cómo se desarrollaba y así ver cómo las personas que les tocaba vivir eso, em, pues se comportaban. Al final como que limpiaban toda la evidencia y terminaba siendo otra pantalla hacia la sociedad como que hay que un accidente, pero todo era provocado. Siguiente pregunta dice, el 28 de octubre de 1943, el destructor de escolta de la Armada USS Eldridge hubiera sido electrónicamente invisible para los dispositivos enemigos y hubiera sido teletransportado 600 kilómetros hasta el puerto de Norfolk, Virginia, y apareció unos 15 minutos atrás en el tiempo. ¿Qué captas al respecto? Em, Esos que te estaba hablando de las catástrofes o los accidentes que pasaban, muchos eran por esos viajes en el tiempo. Resulta que dejaban como sellos que eran donde generaban el portal. Entonces, habían varios portales de puestos en diferentes partes del mundo, de edificios, lugares, bodegas, calles. em, y una vez intentaron generar una conexión de los portales todos al mismo tiempo, lo cual eso generó como mucha energía puesta en el mismo lugar, como generar una intensidad muy fuerte y explotó. Entonces eso generó lo que volví a hablar, muchos accidentes y muertes en lugares que la gente lo veía como una pantalla de se derrumbó el edificio, se quemó o cosas así, pero eran cosas provocadas por ese tema de los portales que hubo una acumulación de mucha energía y muchas personas también desaparecidas que tomaban esos portales y no se enteraban lo que pasaba y había también uno que otro portal que estaba dirigido a otras partes como fuera de la Tierra. Y eso estaba generando también a veces desapariciones de personas que caían intencionalmente ahí y empezó a salirse como de control, digámoslo, hacia la parte de la sociedad física.
Entonces, hubo como que sellaron todo eso, terminaron el proceso, el proyecto, y lo transmitieron y lo llevaron mejor desde un punto más estratégico y como más secreto, em, donde ya era no solamente una conexión de algunos países, sino que ya conectaban a más países donde generaba más dinero, porque también a través de ellos había como una idea de querer, como que si el experimento funcionaba, querían que también eso dárselo como a los humanos, para que los humanos tuvieran algo de lo que ellos ya tienen en sus planetas y en su entorno. Entonces, era mucha información que el humano no podía tolerar, entonces prefirieron filtrarla y cambiar la estrategia. Ok. Dice, a mis tres, ve el momento preciso de la desaparición y describe lo que ves y percibes. Una, dos, tres. Veo como unas intercomunicadores, eh, y entidades que estaban persiguiendo el proyecto, y hubo como un error de comunicación, hubo un problema interno donde querían que saliera a la luz y otros que no. Y otros querían pues ya cambiar el experimento a lo que hablamos al principio de la humanidad y de los niños. Entonces se generó un debate y la persona quería filtrar esa información a la prensa y a los humanos, para que asimismo pues supieran lo que estaba pasando y que había más seres y entidades con nosotros compartiendo, porque los que las patrocinaban no eran humanos como tal. Entonces, había como unos intercomunicadores que conectaba con los portales y comunicaba con una antena que quedaba fuera de la Tierra, y había como, digamos, un bando que es el que estaba ayudando a la persona a que pudiera lograr esa información, ya que tampoco ya estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, digamos, con la compañía. Entonces, al final lograron intervenirlo y lo mataron, quemaron, y hubo como si fuera un accidente, pero hubo como que conectaron a todos los portales al mismo tiempo mientras él estaba viajando en uno de ellos, y quedó perdido en el espacio, quedó perdido entre la hora, el presente, quedó perdido entre todo, la conexión de todos los portales. No está ni aquí ni allá, es como si hubiera quedado flotando en la nada. Ok. ¿Percibes algo más? No. Ok. ¿Qué instrumentación o técnica se utilizó para crear la invisibilidad? eh, es como un traje que se conecta a través del cerebro, que da las funciones, y te permite generarla, pero el traje es como si fuera tecnología, como si fuera microchips que tienen una capa, y al generar la invisibilidad se volteara y permitiera que se volviera invisible, pero eso fue a través de tecnología que le brindó las otras especies cuando hicieron el contrato en el cual se aliaron. Ok. ¿Qué instrumentación o técnica se utilizó para crear el teletransporte? También fue tecnología de las naves que usaban las otras especies para poder llegar a la Tierra e intervenir partes del ser humano. Ellos mismos decidieron ponerla en el plano físico para que asimismo generaran como una antena o como una parte de la evolución de la raza humana acá, y ver cómo podía pues sacarle provecho desde una parte donde el humano fuera más cosechable, es como si fuera una herramienta para ellos mismos, como que lo hubieran donado, pero para ellos, o sea, como que
como que ellos lo veían así como tenga, no, como que tenga, no gate, camine, así, Ok, ya que le era mejor el trabajo para ellos y caminaba y no gateaba, un ejemplo. ok. Entonces, aquí terminan las preguntas de protocolo, seguimos con la libre. Por lo que me comentaste ahorita al final, realmente, digamos, fue un engaño de sentido, te doy la tecnología, pero digamos, te robo más energía, ¿no? Algo así lo que me estás diciendo. Sí, es como que, sí, es como que te dijeran, sí, como que no se arrastre, mejor camine, pero pues para ellos es mejor que caminara porque llegaba más lejos a que se arrastrara, que se demoraba más. Ok. Me comentaste de una persona que murió mientras viajaba, se quedó perdida. ¿Puedes ubicarlo? Mm, es como que lograra ver su energía, pero no es estable, es como una energía que fuera como una pelotica que brincara a todas partes, entonces como pin, 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 y no lograra estar en un punto estable. Paralízalo. Mm, no puedo, como que si solo me permitiera ser observadora. Es como que en el campo en el que está fuera tanta energía acumulada entre todos los portales que Te me empuja. devuelve al tocarlo, ajá, me empuja, no me permite pasar a esa bolsa energética en la que está metida, atrapado. ¿Puedes establecer comunicación con él? Para platicar. Cuando lo intento, o sea, sí, no es como con él como tal, con la energía que se manifiesta y veo, sino que es como si fuera una voz, como digamos, de la conciencia de él que estuviera ya ocupando todo el espacio. Entonces, sí. Ok. Pregúntale primero cómo se llama y si nos permite platicar un momento, por favor. Se llama Frederick. Frederick. Pregúntale a Frederick que cómo es que llegó a esa situación. Dice que fue que él creía, dice que él creía que era un aliado, pero que se dio cuenta que no, que simplemente fue otra herramienta más para ellos y que cuando se dio cuenta ya quería salir y no pudo. Antes quedó desechable, quedó perdido ni para ellos ni para nada. Eh, Entonces dice que lo desecharon. Ok, pregúntale qué fue el pacto o alianza que hizo con estas entidades y qué tipo de entidades eran. Me dicen que son entidades muy poderosas, que mejor no decir su nombre, que controlan muchos aspectos de la tierra y muchas personas. Ok. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que él estaba haciendo para ellos o en qué estaba trabajando específicamente? Me dice que él era un portavoz, lo que ellos consideran como el que se permitía generar el transporte a través de campos energéticos manifestado desde el punto físico. Su labor era esa, poder transportarse y moverse desde el punto físico, generando conexiones con otras personas y como si fuera un espía y generando información que a ellos les funcionara para poder seguir generando el proceso. Entonces, él era consciente del el propósito general del proyecto y los específicos. No, lo que él creía era eso que está diciendo. Él creía que esa era su labor, pero no sabía el resto que conllevaba ni lo que había detrás de ello. Ok, ahora que lo sabe, cuál es su percepción? Él quiso salir y darse a luz y mostrar.
a más compañeros desde el campo físico que también están participando en los experimentos, lo que estaba sucediendo de verdad y quién eran los que en verdad controlaban, porque no eran humanos como ellos creían ser, sino que eran otros seres que se hacían parecer como humanos. Y cuando quiso hacer eso y se dio cuenta, eh, quedó atrapado. ¿Cómo fue que lo contactaron a él? ¿Cómo entró en el proyecto? Eh, Me dice que cuando era joven, en una cosecha de trigo, él vio como unas piedras que en un momento empezaron como a levitarse y él se obsesionó con esa levitación porque no le encontró sentido. Eh, a los días, como que en el campo de trigo había empezado a generarse símbolos o como a faltar, había algunos ganados se iban, se desaparecían, o cosas que él dejaba ya no aparecían, ya no estaban. Entonces él empezó a obsesionarse con esa información, a buscar por todos lados. Eh, Cuando en tanta pues búsqueda o obsesión, ellos llegaron a él. Ellos sabían que él estaba haciendo todo eso y le ofrecieron el trabajo y mostrarle las instalaciones y todo lo que había conocido, pues supuestamente, como mostrarle que esa no era la realidad, la única que él conocía, sino que había mucho más. Y pues él es sorprendido por todo lo que le mostraban y le enseñaban y lo que veía desde esa parte de los laboratorios, quedó pues como muy enganchado con la situación y desde ahí decidió pertenecer como a ellos, a lo que estaba sucediendo, pero él todavía pues era inocente, digamos, a la situación que trascendía de todo eso. Ok. ¿Cómo se dio el proceso cuando se da cuenta que son entidades no humanas las que dirigen todo esto? Mucho terror, le generó mucho miedo, mucha confusión, eh, sentirse perdido porque con quién más podría comunicar y dar esa información. También se enteró de que había personas que eran clones y que estaban clonando a las personas y esos clones eran desechables, pero lo que daba impresión era que esos clones tenían vida, eran humanos y los desechaban porque ellos los consideraban clones de la verdad, del verdadero ser. Entonces, ver el centro así cuando vio que esos cómo desechaban a personas y siguió el rastro y se dio cuenta que eran clones y se dio cuenta que esos clones eran como digamos de un tipo de burguesía como de élite, de otros seres que se clonaban y se venían aquí al mundo y como que permitían, hacían que ese clon viviera experiencias o cosas que a ellos no les gustaría vivir, pero tienen que, digamos, vivirla para llegar a cierta evolución o cosa. Pero a ese clon eh, venía representado como humano, entonces sentía, vivía, le dolía todo, entonces al final él como que lo contrataba, digamos el original, Ujú. cuando ese clon llegaba, cumplía como la función, lo desechaban de muerte, le generaban enfermedades, le generaban cosas que pues que ya no servía y al ver eso, pues a él le generó mucho miedo, mucho impacto, mucho dolor y se dio cuenta que él, de más, él era parte de un clon. Él era un clon, estaba totalmente desconectado a él, o sea, no le importaba lo que sucediera, ya que simplemente él era como el conejillo con el que se permitían ver estos viajes del tiempo y ver como la experiencia humana.
Ok. ¿Qué Eh, propósito perdón, dime. Eso fue lo que le generó, pues como todo este impacto y mucho miedo y querer dar la información a otros. Fue muy duro, entonces lo terminaron desechando y pues al fin y al cabo, la verdad, la gente no le creyó. Ok. Y ahorita que lo comenta, ¿cuál era el propósito de generar estos viajes en el tiempo? ¿Cuál era el beneficio o qué es lo que se buscaba? Era generar como puentes energéticos donde hubiera como conectores de energía en diferentes partes del mundo y del tiempo, donde a través de esos conectores de energía hubiera un flujo constante y pudieran volver ellos a ese punto, cambiarlo o volver a ese punto y así. Pero eran puentes que ellos creaban para poder manejar la energía. Ok, aunque me hablas de energía, entiendo que esos viajes estaban, digamos, destinados a tratar de llevar una línea de tiempo en particular, o no tiene nada que ver. Sí, algunos, ajá. Había situaciones donde, digamos, ellos tenían que volver al pasado e interferirla para que en el futuro, como se vería que se había quedado como, como dificultades o como interferencias, para que esas interferencias y todo eso que sucedió en el futuro no siguiera pasando, viajaban al pasado, lo cambiaban como ellos querían y así el presente podía seguir corriendo de la forma en la que ellos lo habían establecido. ¿Te puede dar un ejemplo que él conozca de algún cambio que se hizo y que se conserva hasta nuestros días? Me muestra la Primera Guerra, eh, como que el motivo de la guerra, digamos, normal que muestran al público, pero muestran que ellos crearon esa Primera Guerra a través como de un conflicto interno que fue viajado al pasado, o sea, como que no iba a suceder, entonces para que sucediera viajaron al pasado, plantearon el conflicto y hacia en el presente, cuando llegara el momento en que no iba a suceder la guerra, pudiera suceder y pudiera generar el estallido social, el cual les permitía a ellos pues alimentarse y encontrar eh, información que ellos necesitaban y que querían ver, necesitaban ver para el desarrollo de lo que seguía. Ok. Estos clones que me platicas, e inclusive él era uno de ellos, ¿reemplazaban, digamos, al original aquí en el planeta o simplemente lo sembraban en algún otro lugar para que, digamos, viviera su vida? Reemplazaba a seres que estaban en otros planetas, Ah, como élites o criaturas de otros planetas que tenían como, digamos, figura humana, pero no eran humanos, digamos. Entonces los reemplazaba de que los ponían aquí en la Tierra como si fuera un campo en el que pudieran generar experimentación libre de como ellos fueran. Pero entonces a ellos, para que, digamos que para que a ese humano, no, digamos como que a ese original no le diera, eh, o sea, es como un planeta muy parecido al humano, ujú. al de la Tierra, entonces a esos seres también pues se les generaba enfermedades, tienen tiempo, entonces también envejecían, también tenían concepto de economía y cosas así, entonces ellos lo que mandaban era como un clon aquí a esta Tierra. eh, y al clon le daban todo lo que ellos no querían tener. Entonces, eh, digamos, si ellos, para no vivir ellos, digamos, una experiencia de desamor, su clon la vivía y así a ellos no le tocaban. Si ellos en una enfermedad, su clon la vivía y así a ellos no se les generaba. Era, o sea, ellos estaban conectados, entonces como para que no le diera a uno, entonces le daba al otro y así no se le desarrollaba al original. O sea, experimentaba todo en base a su clon. De ahí lo aprendía Sí. sin vivirlo, ¿no? Sí, ajá, era como que ellos aprendían y evolucionaban a través de esa experiencia, no tenían que vivirla, ellos decidían no vivirla, entonces ponían a que su clon la viviera para que así ellos pudieran pasar, es como si fuera la copia del examen, él pagaba para que le hicieran el examen, pero como lo pasaba, él pasaba al siguiente curso, Ahí. algo así.
Muy bien. Pregúntale a Frederick, aprovechando que tenemos este espacio, si desea dar algún mensaje pues, a la humanidad. Me dice que pues que esta información es suficiente y que pues se siente como aliviado de que mucha información de esta ha ido saliendo a la luz, aunque ha sido como manipulada y contaminada, pero a pesar de eso siempre hay como hilos conectores. Entonces muchos de esos hilos conectores conectan como los subtítulos de los hechos. Entonces, que por lo que se alegra mucho que esos subtítulos estuvieran siendo pues leídos, escuchados y que mucha de esa información pues esté permitiendo salir en el que así el humano pues está tomando más el control de la situación y no parte de ellos. Ok. Y ya para dejarlo ir, pregúntale a Frederick, perdón, ¿qué tiene que ver en todo esto Nikola Tesla? O si simplemente también era parte de la pantalla. Ese es parte de la pantalla, o sea, es como lo que se vende a la sociedad y así lo que se permite generar empatía del humano. El humano genera empatía con esas cosas y así, pues genera permisos y cosas. Muy bien. Bueno, le agradecemos a Frederick por su tiempo y bueno, ¿y qué espera Frederick que va a pasar con él? ¿Algún momento va a salir de ahí donde está o qué piensa él que va a pasar? Él espera salir, esa es su meta, pero él tiene una creencia de que ellos son los que lo sacan, entonces él está muy metido en esa situación. Mm. Solo coméntale que él es dueño de su situación, que lo que él decida va a pasar, ¿no? Que no sea de poder de alguien más, pero pues ver si le sirve, ¿no? Porque dices que está muy metido en otro lado. Y a ver qué te dice. Eh, Se lo comento y de hecho está muy sorprendido de preguntando y cuestionando cómo llegamos a él y pues cómo llegamos a esta información y pues le muestro todas estas alternativas y la verdad está muy sorprendido, pero todavía está como muy incrédulo a otras realidades, solo como a su alternancia, a lo que él vive y todas las alternancias están como muy conflictuadas para él, Mm, a pesar de que le sorprende mucho. Pero digamos que lo ve como un milagro, como algo fuera de lo normal, que no sucederá dos veces, algo así. bueno, ok. No, solo coméntale que si en algún momento se da la oportunidad de crear una alternativa que experimente, pues no pierde nada. Bueno, me dices cuando ya estés. Ujú, ujú, sí. ¿Sí? Ok, entonces sí, le agradecemos a Freddy por su tiempo y le deseamos que salga pronto de ahí, ¿verdad? Y le damos gracias. Ujú, listo. Ok. Por ahí me comentaste también, si entendí bien, que si el experimento funcionaba, una facción quería dárselo a los humanos, pero falló. ¿De qué experimento en particular aquí me estabas hablando? Es como que es como si fuera, digamos, una empresa y la empresa tuviera como, ¿cómo se llama eso? Como sesiones. Ya, Entonces, áreas. La que hablaba era como otra área de esa empresa mayor y era como que ellos decían como que ya estaban cansados de todos estos experimentos, cosas, darles tecnologías a los humanos, darles oportunidades que no seguía y avanzaba de la forma que ellos les gustara. Entonces, es como que querían dar como una oportunidad nueva con otra tecnología, a ver si a través de esa tecnología permitía la evolución que ellos estaban deseando del humano o mejor extinguir esa parte del humano que ya no estaba funcionando y crear otro humano artificial que pudiera cumplir con las partes que ellos estaban necesitando para pues la cosecha y la información que ellos usan.
Ok. Entonces, también me comentaste que había entidades que perseguían el proyecto. ¿Son las que me estás hablando ahorita? Sí, o sea, hay varias como seres que están aliados a estas áreas y a estos proyectos y hay, como hay muchas entidades, pues hay entidades que quieren que esté, que no esté, como que hay mucha controversia entre ellas mismas. Ok. Y la ocasión que me comentaste que había como unos intercomunicadores que manejaba, digamos, todos los portales y conectaron todos juntos al mismo tiempo, ¿qué es lo que se estaba tratando de hacer en ese momento? ¿Cuál era el objetivo? Eh, Él es el a filtrar la información hacia el humano normal, digamos, tradicional, físico, y que todos supieran lo que estaba sucediendo, pero a través del intercomunicador, las otras entidades, digamos que mandaron una onda que quemó todo eso al tiempo y generó como un estallido energético y hizo que lo quedara él atrapado en ese campo de energía. Ah, fue para atrapar a Federic, todo eso. Ujú, sí. Ah, ok. Y me comentabas también de los proyectos que estaban haciendo con los niños, ¿no? ¿Puedes profundizar más en el tema? Hay como unos chips que le están poniendo a algunos nacidos o niños que son como chips como neuronales que les permite como un control o un desarrollo a lo que ellos creen del humano, cómo debería ser, cómo debería comportarse y asimismo pues desarrollarse. Entonces esperan que con ese chips que se está poniendo permitan y puedan dar un mejor control del humano y que no se les vuelva todo lo contrario, ya que normalmente a veces muchos del humano se le independiza y eso le genera a ellos pues conflicto porque pierden el control de la situación. Esos niños que tienen chip, ¿me puedes dar un año y hasta la fecha, que si es que de la fecha se sigue haciendo, cuándo empezó y continúa hasta ahorita? Eso está desde el 2010 y como experimentando apenas y ya como desde el 2020 se está ya poniendo como a la marcha como tal, ya para poblaciones grandes y globalmente. Entonces, hablando del proyecto, ¿qué porcentaje de avance lleva? Lleva un 55%. ¿Y de éxito en base a lo que ellos esperaban? Está como en un 40%, ¿Qué es lo que está impidiendo lograr ese 100%? que muchos humanos se independizan, entonces pierden el control de ellos. Independizarse en el sentido de cogen conciencia o toman otros aspectos que los desconecta a ellos. Ok. Por ahí también me... Permíteme. Este ya está. Ah, aquí. Aquí también me comentaste que como parte de la pantalla, si entendí bien, ellos estuvieron generando catástrofes en diferentes partes del mundo. ¿Siempre fue desviar la atención o fueron parte de secciones de proyecto que, digamos, no funcionaron? Eran las dos, desviaban la atención y eran proyectos que no funcionaban, entonces pues no podían mostrar esa pantalla, entonces lo que hacían mostrar era que, ay, qué pasó una catástrofe, un accidente y cosas así, pero era más como que proyectos que no funcionaban o proyectos que usaban y se alimentaban de esa catástrofe, o sea, sacaban información de lo que había sucedido en esa catástrofe, pero casi siempre eran proyectos que no funcionaban, entonces los desechaban. Ok. También me hablaste de desaparición de personas. ¿Qué motivó esa desaparición? ¿Malos experimentos o fuga de Malos información? malos experimentos y fugas de información de gente que se enteraba de cosas o llegaba digamos, situaciones que no eran establecidas, entonces los desaparecían y había mucha gente que caía en los portales inconscientemente, o sea, como algunos
portales están como establecidos en algunas partes del mundo, digamos, caían ahí y quedaban perdidos o quedaban siendo parte de esa conexión. Muchos de la gente que cae en los portales lo que hacen es como que les cambian, como que quedan capturados, se les borra la memoria y se les da como un nuevo rol o un nuevo papel. ¿Estos portales se generan como tipo la película Stargate o simplemente se generan como de los Avengers, el mago que los genera así? ¿Cómo los ves, los visualizas portales? Así como tipo Avengers, como que están generados ahí como de energía, y como que, ups, caes y estaba ahí, como que normalmente tú lo vieras y no lo ves, pero pasas y está ahí Ah, entonces eran generados, digamos, al azar o específicamente para ciertas personas. específicamente en los lugares de la parte eran portales establecidos ya donde la gente podía transportarse a través de ellos, o sea, ellos se podían transportar a través de ellos, como puertas para ellos. Entonces normalmente lo llevaban de dónde a dónde, aquí mismo en la Tierra, digamos, de un país a otro. Así de aquí mismo en la tierra, país a otros, ciudades, lugares. Había unos que conectaban afuera de la tierra, pero los que conectaban afuera de la tierra estaban como en lugares más militarizados, como ya no estaban como al aire, digamos, Sí. como por ahí, sino que estaban ya establecidos donde gente del común no iba a llegar, o sea, ya era para gente que sabía que había un portal ahí. Me repites lo último porque se cortó un poquito, por favor. Esos últimos portales no eran como para gente, digamos, o sea, estaban en una parte muy segura, o sea, solo podían llegar ahí los que sabían que el portal estaba ahí y que lo usaban para ello. O sea, que los escondían como en bases militares, ¿no? Tipo Área 51. Sí, cosas así. Ok. Aquí lo que sí me gustaría me aclaras un poquito. Por ahí me comentaste que había dos facciones. Unos que querían, digamos, que la humanidad avanzara. Entiendo que para que haya más gente y más cosecha. Pero había otra facción que lo que quería era eliminar la población. ¿Por qué tan drástico la solución? ¿O por qué se quería eliminar la población? ¿O se quiere? No sé. Porque ya no funciona, o sea, ya digamos es como si ya estuviera envenenada, contaminada, entonces al eliminarla pueden generar un nuevo cultivo. Entonces necesita como recortar todo y limpiar todo el área y así generar ya como nuevas semillas, nuevo cultivo en el que ya pueden empezar desde cero el proyecto. Entiendo eso de que estaban contaminados. Entiendo es que la gente empezó a salirse del control, ¿ah? A despertar, digamos. Sí, ajá, entonces eso para ellos pues no está sirviendo y cada vez es más gente, entonces están, o sea, esa parte opta que mejor se deshace de todo y empiezan desde cero. Ok. Por ahí también me comentaste que había una especie como de antena que estaba fuera de la Tierra, me supongo yo que en alguna nave, no sé. ¿Me puedes dar más información en cuanto a su función y qué es lo que estaba pasando ahí? eh, con esa antena es como pues la que conecta parte de esas tecnologías que son como alienígenas, pero las presta aquí a la Tierra para el humano, entonces como que es la fuente de energía. Cuando me hablas de que, digamos, estos pactos con los humanos, entiendo que es principalmente con gobiernos, ¿verdad? Sí, pues es como una persona que representa un gobierno o que representa varias secciones de humanos como grandes poblaciones y así es que genera pues como un control mayor, aunque hay como digamos bajos, o sea, como súbditos, o sea, como empleados de esas mismas especies y esos empleados de esas mismas especies sí tienen pactos con humanos ya individualmente. Ok. Y ya casi para terminar, Natalia, también me comentaste que en base a ese proyecto muchas personas se trataron de filtrar el experimento, pero ¿qué fue lo que los motivó, qué fue lo que les llamó la atención o cuál era su intención para infiltrarse, perdón? Pues es que la verdad estaba como saliendo muy bien, entonces prometía, digamos, a ellos como un control absoluto,
una alimentación plena, o sea, como si fuera así una propaganda de una super comida súper rica con bebidas y papitas y todo así. Mm. Entonces, así se estaba presentando, entonces ya muchos querían eh, pues meterse y apostar a ver si eso funcionaba de verdad. Así. Pero aún así, ¿tenían conocimiento de lo que se estaban metiendo? ¿O simplemente veían lo bonito que les platicaban? Solo veían lo bonito que se les platicaba. Ok, muy bien. Bueno, nos preparamos pues para regresar, Natalia. Primero, ¿cómo te sientes? Bien. Ok, muy bien. Entonces, desconectamos de todo y de todos. Me avisas cuando ya. Ujú. Ok, borra cualquier rastro energético que hayas dejado durante recorrido, viajes que hayas hecho durante esta investigación. Igual me avisas. Mm, listo, Ok, eleva tu vibración a una frecuencia óptima. listo. Muy bien. Entonces, ahora sí cuento de 3 a uno y a uno abro los ojos, ¿sí? Muy bien, Natalia, ¿cómo te sientes? Muy bien. ¿Qué nos puedes platicar de lo que viviste? Pues me parecía como muy interesante todas las imágenes que llegaba. También, pues como un poco loco lo que pasa, porque es como lo que uno a veces ve en las películas, como que terminará siendo información filtrada, eh, o que a veces vemos en nuestra realidad como presente, como que no la Perdón que relacionamos te con interrumpa, que nosotros, se cortó otra vez. entonces la ¿Me repites aislamos. otra vez? Sí, ándale. Es que se cortó otra vez la señal. ¿Me puedes repetir otra vez el último? Que a veces vemos esas cosas o esas realidades y aspectos así en nuestra realidad del día a día, en nuestro pasar, pero lo vemos aislado a nuestra situación, lo vemos aislado a nuestra vida. Entonces lo creemos como una realidad ficticia, pero pues es muy chévere que está muy cerca a nosotros y es algo que nos toca, nos está llegando y que pues darse cuenta de que esa realidad no está ya lejos, sino que está acá, pues me parece muy interesante que muchas personas ya estén dándose cuenta de esa información y que no no está aislando las situaciones, em, sino que ya se está relacionando con ellas, identificando pues en el sentido de dándose cuenta. Ok. Y de Frederick, ¿qué me puedes platicar? ¿Cómo lo viste o qué, como lo que normalmente ves, qué viste de diferente? ¿Qué te llamó la atención? Pues lo veía como si su conciencia estuviera perdida, separada, como de su parte, digamos, de su parte etérica, de su alma, y de su parte física, y se hubiera dividido en tres partes. Entonces, como que tuviera todo muy disperso y eso le generaba como confusiones de tiempo, porque es como que en una se representara como un niño, en otra se representara como en su actualidad, en otra se representara como cuando vivió las situaciones. Entonces, como que dependiendo de cómo se sienta, se va identificando con la situación, pues con esos aspectos, pero no las conecta. Ok. Bueno, entonces, primero dar las gracias a Natalia por su ayuda y su colaboración y a toda la gente que se tomó la molestia de vernos hasta el final. Entonces, nos vemos y muchas gracias. Hasta luego, Natalia. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego, gracias. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos.
W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por Internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esta información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión
con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej
prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.